Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Andrés Soto, conectándome desde la Ciudad de México y te quiero invitar a que veas mi entrevista en Top Latin Minds. Yo soy coach en alto rendimiento y vamos a estar hablando mucho del liderazgo, de lo que es un líder en alto rendimiento, que es aquel que logra sus metas sin sacrificar su salud. Vamos a hablar también de este concepto del liderazgo aumentado, de cómo un líder tiene hoy que navegar en la era de la inteligencia artificial, complementando sus habilidades humanas con la tecnología. Y te voy a dar también algunos tips de muchas cosas que vivimos como empresarios, como emprendedores, desde lo que he vivido. Así es que no te pierdas la entrevista. Nos vemos. Bueno, un cordial saludo y bienvenidos a Top Latin Minds. Hoy estamos con un programa muy especial. Estamos de verdad que muy contentos de que haya aceptado nuestra invitación Andrés Soto, que nos acompaña desde Ciudad de México en el DF, en nuestro querido país de México. Así que le damos la bienvenida a Andrés Soto, que es un coach ejecutivo, un conferencista, un mentor de líderes. Así que no te pierdas porque en cualquier momento Andrés nos está compartiendo esa idea, ese mensaje, ese secreto, digamos, que es lo que de pronto estás esperando. Así que vamos a estar muy atentos y mientras tanto, prepárense, no se distraigan ni un minuto, porque ahí puede estar la fórmula o el secreto que tú estás esperando. Así que sin más preámbulos, bienvenido Andrés y gracias por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias. Al contrario, estoy encantado de estar aquí con toda la audiencia de Top Latin Minds y bueno, muy emocionado de esta charla que vamos a tener. Bueno, Andrés, igualmente, bueno, te cuento viendo tu resumen, tu hoja de vida, bueno, te diré que somos colegas en la parte de sistemas, así que eso viene también mucha afinidad en lo que vi, en la forma como expresas tu mensaje y que es la razón por la que estás aquí, por la que te hemos invitado y que quisiéramos que nos contaras un poco, nos compartieras de todo esto. Tengo en mis datos, como decía, que es ingeniero de sistemas del Tecnológico de Monterrey y certificado en High Performance Coaching, ¿cierto? En High Performance Institute en Estados Unidos y estudios en liderazgo, en transformación digital y gestión estratégica, que es una combinación interesante. ¿Cómo combinamos entonces la tecnología con esto del coaching? A ver, cuéntame un poquito de eso para ir calentando motores. Sí, muchas gracias. Fíjate que yo empecé como ejerciendo como ingeniero en sistemas computacionales, me encantaba el desarrollo de software y como sabes, pues fui pasando por diferentes roles, desde ser desarrollador hasta ser líder técnico, llevar equipos más grandes y en algún momento tuve oportunidad de fundar mi primer emprendimiento, que era una empresa, una consultora en tecnología. Y ahí me di cuenta que nadie te enseña a ser líder, nadie te enseña a ser director general de tu propia empresa. Y primero por interés, pero también necesidad propia, a mí me encanta aprender, estar leyendo, pues empecé a estudiar en diferentes diplomados, libros, todo el tema de liderazgo, primero para aplicarlo como líder, pero después porque me di cuenta que pues la tecnología muchas veces tú puedes tener la mejor solución y el componente por el que no funciona un proyecto es el factor humano, ¿no? La resistencia al cambio y diferentes cosas. Entonces ahí fui combinando eso por muchos años y debo de platicarte que en algún momento de mi vida tuve uno de estos momentos cruciales en donde pues tu vida hay un antes y un después. Yo era el emprendedor que trabajaba muchas horas, la empresa estaba creciendo afortunadamente, nos estaba yendo muy bien, pero en algún momento pues el cuerpo cobró la factura y tuve un evento de salud muy importante. Te diría que pues mi vida estuvo en peligro en el 2010 y a partir de ahí me recuerdo muy bien una de las cosas que me preguntaba era eh, ¿qué me faltó hacer, no? O cómo llegué acá y decía, bueno, creo que me faltó cuidarme más, ¿no? Confiarme, ya sabes, yo era joven, tenía en ese tiempo 27 años y pues el tema de salud, cuidar, hacer ejercicio, tu alimentación, pues no está como
en el script, ¿no? Entonces, me llegó esa reflexión y después dije, debe de haber formas de lograr ese éxito que todos queremos, pero sin sacrificar tu salud, ¿no? En aquel momento yo no sabía si iba a poder volver a caminar. Hoy, afortunadamente, después de mucha rehabilitación y grandes médicos, mi familia, mucha gente que me ayudó, volví a caminar y a llevar una vida prácticamente normal, pero desde entonces te cuento que sentí que mi misión iba evolucionando, no solo a ser la empresa de tecnología, sino a acercarme a otros líderes y enseñarles lo que yo había aprendido de esta lección y que después tuve que aprender porque yo al principio pues podía trabajar menos tiempo, por ejemplo. Entonces tenía que ser súper eficiente. Entonces me metí a muchos temas de productividad. Yo tenía que ser un mejor líder porque a veces pues, me tenía que ausentar por días o por semanas. Y te decía, como una necesidad personal que se fue convirtiendo en una pasión y hoy pues te diría que mi misión evolucionó hacia ayudarle a otros líderes, emprendedores a lograr el éxito, pero sin sacrificar su salud o sus relaciones importantes. A los 27 años ya estabas casado, tenías hijos o estabas soltero. ¿Cómo era No, tu panorama? estaba soltero, había trabajado unos años, te decía, en sistemas en el mundo corporativo, pero todavía estaba soltero. Y pues dándole, como decimos acá en México, dándole con todo al trabajo, ¿no? Recuerdo que había iniciado al mismo tiempo una maestría en ciencias computacionales, que pues por el evento que tuve ya no pude concluir. Y entonces estaba en la maestría, el trabajo, y pues no había otra cosa, ¿no? Como muchas veces crecer la empresa, crecer, crecer, crecer. Y vino este evento. Y luego, bueno, ya hoy estoy felizmente casado, 9 años con mi esposa y con una pequeña de 2 años que acaba de entrar a la escuela. Y es un momento de... Yo he pasado por situaciones en las que he estado hospitalizado una sola vez, pero son definitivamente momentos en los que nos encontramos con nosotros mismos, ¿no? Y es una Sí, forma como de, a mí me pasó y yo decía, bueno, ¿y qué hago yo aquí? O sea, todo lo que he trabajado y aquí estoy yo casi desnudo, ¿cierto? Con una batica aquí, no me dejaban ni tomar agua por 2 días, ni hielo en la boca, nada. Y llega un momento en que uno se empieza a pensar, ¿qué hago yo? ¿Y qué es lo que me falta hacer allá afuera? Y yo, ¿por qué quiero como que volver a salir de aquí, ¿no? Que me identifico esos momentos que cambian definitivamente todo, que es desafortunado que tengamos que pasar por eso para hacerlo. Ojalá que yo creo mucho en aprender de las experiencias ajenas. Dicen que no totalmente. se puede, pero yo soy un convencido de que sí se puede y he hecho muchas cosas que yo creo y que nos escuchen y que sea un ejemplo, ¿cierto? Como un primer tip, un primer consejo para ojalá mirar hacia adentro sin necesidad de estar en un hospital, ¿cierto? Sí, eso fue una de las cosas que pensé, a ver, ¿cómo ayudo a que otros empresarios, emprendedores no tengan que pasar por una experiencia así? Siempre platico, porque después de esta experiencia, pues he tenido que estar hospitalizado más de una vez y siempre digo que mis grandes momentos de reflexión es ese momento antes de pasar al quirófano, ¿no? Donde te van a dormir. Ahí vienen todas esas reflexiones. Y fíjate, como un mensaje para la audiencia es, yo siempre digo, después de eso, que el precio de tu éxito no vaya a ser tu salud. Sí, 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 definitivamente y es un reto también, porque es que siempre ha estado en mi mente eso también. Yo he pasado por lo más o menos lo mismo que tú, más o menos hasta esa edad, dedicado a mi negocio, a mi empresa. Pero sí está siempre ese balance entre trabajo, hogar y salud, ¿no? Que son tres patas de la mesa, ¿no? Porque cualquiera que se desbalancee te mueve, te caes, ¿no? Totalmente. Sí, yo siempre creo que hay gente que dice, no, yo lo sé separar muy bien. Y yo digo, pues, eso no es sostenible en el tiempo. Eventualmente, si las cosas están mal
en casa te acaba afectando en el negocio y viceversa, o en tu salud. Entonces, para mí esta idea de yo lo separo perfectamente, no es sostenible, al menos en el tiempo. Sí, pero tenemos modelos también hoy en día de la sociedad, los jóvenes, y yo pienso que todos, que hemos visto a los Zuckerberg, que hemos visto a Elon Musk y las historias de éxito, que es más exitoso que tantas empresas, cómo pueden manejar tantas empresas al mismo tiempo, ser exitosas en todas y mantener un hogar, y dicen que duerme en la oficina a veces, que no va ni a la casa, que es decir, entonces es como pareciera como un ideal, pero que sabemos que es difícil de mantener, como tú dices, ¿no? Sí, es Esto, difícil. sí. Y hay casos como estos que comentas que, bueno, yo digo, es una persona cada no sé cuántos años y que detrás, pues también de sus historias, que obviamente tienen un talento indiscutible que también se da cada ciertas generaciones, pero detrás también hay cosas de gente que está ahí para apoyarlos, ¿no? No hubo un Steve Jobs sin un Steve Wozniak, ni un Bill Gates sin un Paul Allen, o sea, siempre hay más cosas en esas historias y también, pues bueno, no todos tenemos esa suerte, pero algo que es bien cierto de lo que comentas es, parece que está de moda esto de estar ocupados, ¿no? Yo hablo a veces con muchos emprendedores y les digo, bueno, parece que están en un concurso de quién durmió menos, ¿no? De quién se desvela más, de quién... y sí, es como un estándar hoy que tú si le dices a alguien en cualquier charla que estás muy ocupado, no hay nadie que te vaya a decir, oye, eso está mal. Al contrario, todos te van a decir, oye, qué bueno, tienes mucho trabajo, ¿no? Sí, es un reto y yo alguna vez pensé que eso era el éxito, estar No. ocupado, ¿cierto? Y en estos días Mm, hablaba con alguien que decía, no, es que voy de aquí y tengo 2 semanas que no llego a mi casa, ahora voy a llegar a mi casa después de 10 horas de vuelo y voy a estar en mi casa 23 horas para el siguiente vuelo y después voy a estar, o sea, en otra época yo diría, bueno, eso es éxito, ¿cierto? Y que la familia se claro, aguante, ¿cierto? claro. Hoy en día me da hasta cierta lástima, ¿no? Por la situación, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, pero no es envidiable para mí hoy en día, que coincide con lo Claro. que tú estás diciendo, ¿cierto? Lo duro que es sacrificar todo esto. Pero volviendo a tu situación, porque bueno, listo, tuviste ese momento y algo cambia en tu mente, te pones un propósito, pero muchos tenemos propósitos y no pasamos a la acción. ¿Cómo sales del hospital o sales de esta situación, de tu recuperación y en realidad tienes la memoria, porque a veces se nos olvida eso, esos propósitos que nos hicimos en esos momentos y después ya no tienes la memoria para acordarte de lo que te prometiste o de la situación y se te olvida? ¿Cómo pasaste a la acción? ¿Cómo fue esa transición? Sí, bueno, fíjate, trabajé muchísimo la parte de rehabilitación física, obviamente, pero también la parte de la mentalidad. Y algo que fue muy importante para mí fue tomar un proceso de coaching, ¿no? Yo no había tomado coaching, habíamos tenido en la empresa consultores o asesores diferentes, pero nunca me había enfrentado al coaching y eso me ayudó mucho. Y ahí fue donde encontré este programa de coaching en alto rendimiento, High Performance Coaching. Y la definición conectó conmigo. La definición es la que te daba hace un momento de ser exitoso por encima de normas estándares, de forma consistente, pero sin sacrificar tu salud y tus relaciones importantes. Y yo cuando vi eso dije, yo quiero inscribirme a ese programa. Y entonces tomé ese programa de coaching que habla mucho de los hábitos. Después de más de 30 años que estuve en el Instituto de Alto Rendimiento, que está en California, en Estados Unidos, personas exitosas en diferentes ámbitos, y dijo, bueno, estos son algunos de los principios de los hábitos que tienen estas personas, ¿no? Y yo, pues como ingeniero, me encantó que estaba basado en ciencia, y ahí fue donde empecé a tener esta toma de conciencia de, ok, tengo que accionarlo y tengo que ser disciplinado. Y no ha sido fácil. Te decía que en más de una ocasión volví al hospital porque pues de repente nos pasa a todos, ¿no? Aún hoy yo que enseño esto, eh,
pues meterte en algún proyecto que te apasiona y volver a entrar en eso, ¿no? Entonces, una que me ha ayudado mucho es el coaching, que después yo decidí certificarme en esa metodología y tomar coaching. Y otra es enseñarlo, ¿no? Porque cada vez que yo doy una sesión de coaching o un taller o una conferencia sobre estos temas, me recuerda a mí mismo ser congruente, ¿no? Y no puedo estarte diciendo a ti algo y a la audiencia algo que yo no hago. Entonces también es ponerme como un ejemplo y decir, yo tengo que hacer esto que enseño, porque además también, no sé si tú tienes familia, pero hubo también un antes y un después para mí después de ser papá. Y entonces hoy también digo, quiero ser un papá, número uno, presente, ¿no? Porque como decías, hay momentos que no regresan, pero número dos, pues quiero estar el mayor tiempo que sea posible en la vida de mi hija. Entonces hoy también tengo ese gran motivador que es mi familia para decir, prefiero descansar o cuidarme que tener un cliente más y X dinero más en mi cuenta, ¿no? Pero es un balance que es difícil, lo acepto. Sí, sí, es difícil y se nos olvida, ¿cierto? Se nos olvida mantener ese equilibrio, Así es. aunque la vida va y nos recuerda. Y lo que tú dices, para mí, cuando estoy haciendo estas charlas también, es un recordar. Y mira, me transportaste a mí a ese momento también crítico para mí, donde me vi ahí en la clínica, ¿no? Claro. En el hospital, en esa situación. Así que te entiendo y es un ejercicio que es saludable, ¿no? Que no se nos olvide, que no se nos olvide esa situación. Yo pienso que la mala memoria es la que nos traiciona al final a lo que nos prometemos. Pero Total. cuéntanos un poco eso de coaching, ¿cierto? Yo, para todos los que nos escuchan, eh, todos lo escuchamos, muchas personas habrán escuchado de coaching, pero no pasa, digamos que le pasa por encima de la cabeza como una palabra de moda, como que se volvió, como que, sí. ¿Por qué la importancia de un coach? ¿Dónde encontraste tú ese apoyo? ¿Qué significó para ti? Sí, mira, un coaching, déjame te doy alguna. Hay muchas escuelas y muchas filosofías de coaching, pero para mí me gusta explicarlo diciendo qué hace un buen coach, ¿no? Y un buen Ujú, coach es alguien que está ahí para hacerte preguntas incómodas, preguntas que tú mismo no te haces, y si tú eres líder, pues tu equipo no te va a preguntar ciertas cosas, ¿verdad? Tu equipo no te va a decir, oye, dijiste que ibas a hacer esto y no lo hiciste, es difícil que suceda, ¿no? Entonces el coach está ahí para hacerte reflexionar. Hoy es súper importante y mira, tengo muchos ejecutivos en procesos de coaching que dicen, wow, esta sesión me sirvió porque no había frenado en una semana a pensar en esto. Entonces, lo primero es que es un espacio para ti, para reflexionar, para responder preguntas difíciles, uno. Después el coach también te reta, ¿no? Como líderes, pues tú tienes la labor de retar a tu equipo, pero a veces quien te reta a ti más que tú mismo, ¿no? Entonces el coach también te reta, ¿no? Oye, dijiste que ibas a hacer esto, ¿cómo te fue? ¿Ibas a probar esta técnica? ¿Ibas a salir de la oficina a tal hora para estar con tu familia? ¿Lo hiciste o no lo hiciste? Entonces, una ujú, especie de accountability partner, ¿no? ujú. Para algunas cosas te reta. El coach también te celebra, porque así como el líder tiene que celebrar al equipo, a veces no lo celebran a él, ¿no? Entonces el coach también te reconoce esos pequeños, ese avance o ese progreso. Oye, muy bien, hiciste esto, vas excelente, te felicito. ¿Ya celebraste esto que me acabas de decir? No tienes idea la cantidad de líderes que cuando les pregunto, ¿y cuándo es la última vez que te celebraste algo? No se acuerdan, ¿no? Entonces el coach te ayuda a eso y por último, entre otras cosas, pues te ayuda con técnicas, con frameworks, al menos en el coaching de alto rendimiento lo hacemos mucho, que es como esa receta de pasos, ¿no? Y yo quiero priorizar mejor, bueno, pues mira, aquí hay este método, ¿no? Yo Ujú. quiero aprender a tener conversaciones difíciles con una persona, con un cliente, con mi equipo. Bueno, mira, te voy a enseñar este método, vamos a practicarlo, vamos a hacer un role play
y puedes preparar esas conversaciones con este método. Entonces también, por supuesto, que te enseña algunas cosas con las que puedes avanzar. La gran diferencia del coach, desde mi perspectiva, con el consultor, es que tú contratas al consultor que es experto en finanzas o en tecnología y lo llevas para que te dé una solución. Oye, dime cómo solucionar este problema o cómo crecer las ventas. Y el coach es algo más integral, ¿no? Donde las respuestas las encuentras tú, ¿no? El coach te va a enseñar estos métodos, pero te va a llevar a que tú llegues a esas respuestas que la mayoría de las veces las tienes dentro de ti. Así es. Sí, y pienso que coincide con que no es un problema de conocimiento muchas veces, porque de pronto la Claro, técnica la conozco, lo que tengo que hacer, sé lo que tengo que hacer, sé lo que tengo que dejar o reforzar haciendo. El problema no es de conocimiento muchas veces, los tips y las técnicas pueden ayudar, pero muchas veces es eso lo que tú dices, esa responsabilidad, esa accountability y yo lo he vivido en procesos, por ejemplo, que si estoy en un proceso de, qué sé yo, de control de peso, el saber que me voy a chequear el peso con este coach o con ya este, te hace es una presión que ayuda mucho, porque totalmente. no, y si fallo una semana, no quiero fallar a la segunda, porque si no, ¿qué estoy haciendo aquí, cierto? Entonces, Sí, esos puntos de control ayudan mucho, ¿no? Con el coach. claro, y en el caso del coaching en alto rendimiento, una de las cosas que a mí me encanta del proceso es que no solo abarca el trabajo, ¿no? Porque hay esta idea de que tú tienes que tener el coach o el asesor o el consultor y seguimos pensando en el trabajo, ¿no? Entonces el coach, pues sí, claro que vas a hablar temas de trabajo, pero muchas veces, como te decía, pues el tema que traes es de que no has descansado bien y por eso no estás siendo productivo, ¿no? Mucha gente me dice, André, pero ¿cuál es la herramienta que tú ocupas para ser productivo, para organizarte? Y yo les digo, mira, no hay forma de ser productivo, no hay herramienta que funcione si estás cansado. Vamos a hablar de eso, ¿no? O si no has tenido esta conversación con tu esposa o con tu socio sobre este tema, eso es lo que realmente te tiene atorado, ¿no? Entonces, ¿por qué no hablamos de eso? Entonces, se ve también al líder desde una perspectiva más integral, ¿no? Su inteligencia emocional, su salud, su energía física, mental, su productividad, pero no solo en el trabajo, sino y estás dedicando tiempo a tu familia, a tu ejercicio, ¿no? Entonces, algo que me gusta del coaching, al menos del coaching en alto rendimiento, es esta visión integral de la persona. Sí, muy interesante. Pues me hace pensar también en situaciones que todos hemos vivido, ¿no? Donde ese bastón, ese punto de apoyo que necesitamos, como, yo lo veo como hay un apoyo para encontrarse con uno mismo, lo que tú dices, es Correcto. una forma de hablarle al espejo casi muchas veces. Eh, Totalmente. ¿Tienes casos de personas que te vengan a la mente como esos casos donde has visto la mayor transformación, algo que nos puedas comentar de esa experiencia bueno, casos que no te sesgo, casos que se te vienen a la mente? Sí. No, mira, afortunadamente muchos, pero probablemente los que más me vienen a la mente son los que tenían pendiente hacerse, por ejemplo, algún estudio médico, venían postergando temas de su salud por la empresa. Y en el proceso de coaching llegamos a decir, bueno, pues así puedes ser un mejor líder para delegar más, para priorizar mejor. Pero a ver, si tú dices que tu prioridad es tu salud, ¿por qué no reflejas esto en tu agenda? Entonces quiero que de aquí a nuestra próxima sesión programes tus estudios, ¿no? Y después de los estudios, oye, quiero que si es muy importante para ti estar muy bien, para tu familia, quieres empezar a caminar 30 minutos diarios, ok, te voy a mandar un mensaje para ver si lo hiciste, ¿no? Entonces, mucho de eso, hay una transformación que hay personas que me han dicho, André, esto me salvó la vida, porque fui a mis estudios y me dijeron, señor, usted vino en el momento idóneo para hacer un tratamiento, ¿no? Desde eso hasta quien puede recuperar la relación con su familia, ¿no?
Y casos de negocio, bueno, muchísimos, ¿no? No son menos importantes, pero también personas que sobre todo aprendieron a soltar, a delegar en su equipo, a organizarse mejor, a ser líderes más influyentes. Entonces, muchos que después de un proceso de coaching, pero sumado seguramente a otras cosas y por supuesto a su talento, pues lograron convertirse en unicornios aquí en México, ¿no? En empresas estas que crecen, que escalan mucho, o empresas empresarios que lograron vender su empresa. Entonces hay afortunadamente muchísimos casos, pero a mí en lo personal, los que más me gustan, pues sí, es que tú crezcas tu empresa y logres tu sueño ahí, pero si en el camino te das cuenta que el precio iba a ser tu familia o iba a ser tu salud y que te des cuenta a tiempo, a mí esos casos son los que más me resuenan. Aquí estamos entonces con Andrés Soto, coach ejecutivo, conferencista y mentor de líderes que nos acompaña hoy. Y yo pienso que ya yo me estoy llevando tareas también. Yo tengo unos exámenes médicos pendientes por ahí, así que ya voy tomando nota. Así que si ustedes están aprendiendo y les está haciendo de provecho a todos ustedes, a los que nos escuchan, pues no dejes de suscribirte a Top Latin Minds, a este canal, que no tiene otra intención diferente a llevarte mensajes ricos en sabiduría, aplicables a tu vida, a lograr mejorar. Y es nuestra forma de apoyar a la sociedad, de hacer mejores seres humanos, mejores comunidades, mejores países. Creemos mucho en Latinoamérica, creemos mucho en la gente. Y si eso sintoniza contigo y lo que nos está compartiendo Andrés, tendremos invitados también. Así que suscríbete y activa la campana para que te recordemos cuando tengamos nuevos invitados. Pero para mí hasta ahora de mucho provecho. Así que Andrés, no te vayas, no se vayan ustedes, no se vaya Andrés, que ya venimos en un corte bien breve con algunos patrocinadores y ya regresamos enseguida y seguimos en esta conversación. Este programa es patrocinado por Open Source, Data Solutions, Cloud Solutions. Visita www.opensource.com. Apalanca, tu socio en la internacionalización. Conoce más en apalanca.com. Bueno, aquí estamos de regreso en Top Latin Minds. Estamos en este canal de YouTube y bueno, también estamos por Spotify, donde llevamos estas charlas a las personas que están buscando información y que aprovechemos este medio, esta forma de llevar un mensaje, conectando con personas con mentes brillantes, como en el día de hoy, como estamos con Andrés Soto, que nos acompaña desde el DF de la Ciudad de México, para compartirnos esta experiencia de su vida y cómo está apoyando a empresarios a través de un coaching ejecutivo, a través de un coaching muy profesional, de alto rendimiento. Así que vamos a dejar la información de Andrés aquí al alcance de ustedes también, por si acaso quieren conectarse con Andrés, puedan hacerlo a través de sus redes sociales, a través de su información. Bueno, Andrés, aquí regresamos entonces y estamos hablando y aprendiendo. Te decía que ya yo voy tomando nota de algunas cosas pendientes que tengo, que a veces se van aplazando también. Y me encuentro dentro de tu tarjeta de datos que me pasan mi producción, a quien les agradezco el excelente trabajo que hacen, pues a todos, a Frank, a Elías, a Claudia, por todo el trabajo que hacen tras bambalinas para contactarlos, para preparar todo esto, hacer la producción y tener este mensaje para ustedes. Por eso siempre la invitación a que se conecten con nosotros, se suscriban. Pero encuentro en estas tarjetas que nos han preparado un concepto que me llamó la atención, que es el liderazgo aumentado, y habla de un modelo para impulsar o que tiene que ver con la inteligencia artificial. Me quedó un poquito como que me gustaría conocer más cómo es que es eso, Andrea. Sí, gracias. Mira, creo que no hay duda de que estamos en un mundo, me gusta decir, no estamos en una época de cambios, sino en un cambio de época, ¿no? En donde, bueno, ha habido en los últimos años, después de la pandemia, probablemente más cambios en muchos ámbitos que en los 200 años anteriores. Y pues el que más resuena y hoy suena por todos lados es la inteligencia artificial. Y cuando me encontré con el tema de inteligencia artificial, ¿no? Yo, formación de ingeniero en sistemas, entonces siempre me ha apasionado la tecnología, me he mantenido como consejero, asesor de algunas empresas, pero después me encuentro a
¿qué pasa con el liderazgo y con la gente que dice, bueno, desde esto me va a reemplazar? Y muchas cosas alrededor de eso. Y fue como un momento en donde vi que las dos partes de mi perfil, de mi experiencia profesional y de vida, se juntaban, ¿no? Entonces dije, bueno, a ver, esto se trata de que hoy el ser humano o el líder, en este caso, como hablamos, sea un líder aumentado. Un líder aumentado es el que aprovecha lo más que puede la inteligencia humana primero, esas habilidades que al menos hasta hoy son puramente humanas, la intuición, la empatía, muchas cosas, pero también aprovecha lo mejor de la inteligencia artificial, ¿no? Y esto, esa combinación de esas dos cosas le llamo, bueno, esto es el líder aumentado, ¿no? Un líder de alto rendimiento, como hablábamos, que logra resultados, que no descuida su bienestar personal, pero que aprovecha la tecnología que está a su alcance. Seguramente coincides conmigo, ya nos hubiera gustado tener en nuestras épocas de emprendimiento, pues, lo que hoy hay de inteligencia artificial, ¿no? Desde para hacer contenidos o ideas o muchísimas cosas, ¿no? Pero lo que me he encontrado es que muchos líderes, y he escrito últimamente mucho sobre eso, le han delegado el tema de la inteligencia artificial o al área de sistemas, ¿no? Un líder el otro día me dijo, ¿sabes qué, André? Yo, como esto de la tecnología es para jóvenes, es para chavos, como decimos acá en México, yo ya le delegué esto a los becarios, que se empiecen a meter, a moverle al chat GPT y que ellos ahí me vayan diciendo, imagínate. Entonces yo estaba escribiendo mucho que esto no es una nueva tecnología solamente, no es una moda, no es la nueva app, ¿no? Es un cambio que viene a revolucionar el mundo del mismo tamaño que fue la electricidad o las grandes revoluciones industriales. Entonces yo hoy hablo mucho con los líderes y les digo, esto tiene que ser parte de tu estrategia y para que sea parte de tu estrategia tú tienes que saberlo aprovechar como líder. Entonces últimamente he dado muchos talleres enfocados en cómo el líder empieza por él a utilizar la inteligencia artificial, porque también me encontré que los líderes le estaban diciendo a sus equipos, oye, yo quiero que esto de inteligencia artificial lo usen diario, ¿no? El otro día me encontré en una empresa y me decía el grupo de colaboradores, es que el director general nos dice, usen diario inteligencia artificial. Y dos cosas, ¿no? Uno, nadie nos ha enseñado y número dos, cuando le preguntamos alguna duda de esto al director, no sabe, porque él no la ocupa. Entonces me di cuenta de que hace falta, número uno, que el líder vea esto como un cambio en el mundo, ¿no? Esto no es algo que ahí viene, no es algo del futuro, ya estamos ahí. Número dos, aprenda a utilizarlo él, o sea, como líder hay muchos usos que él le puede dar a la inteligencia artificial, es algo que he estado enseñando en muchos talleres. Y número tres, pues cómo trabajar con su equipo en todo esto, porque hoy mucha gente no lo dice, pero hay muchos colaboradores en ciertos tipos de empresas que sí están realmente preocupados por qué pasa si propongo esta tecnología que encontré y me reemplazan a mí mismo. Entonces también hoy, yo digo, es el momento en donde el líder verdaderamente se va a notar, porque tiene que navegar en todos estos cambios que tienen pues, el componente humano, como decíamos, y el componente tecnológico. Entonces, eso me ha apasionado los últimos meses. Estoy iniciando una maestría en inteligencia artificial para la dirección empresarial y he hecho otros estudios justamente para poder aportarles valor a los líderes ante todo este cambio. Es un reto diario, definitivamente. Ayer tuve una experiencia donde llamé a una reunión para una automatización que tenemos que hacer de una persona que gasta la mitad de su tiempo llenando una hoja de Excel, por ejemplo. Claro. Y entonces ahora toca reunirnos y decirle a esas personas que vamos a considerar la automatización de su proceso. Y por más que no lo diga o no lo dijo la persona, por su mente habrá pasado, hasta aquí llegó mi trabajo. Claro, O sea, claro. si me van a quitar lo que yo hago todo el día, es muy probable que me van a reemplazar por la inteligencia artificial. Claro.
Y yo también comparto esto de la revolución. He vivido bastante también. Yo, para darte una idea, perforé tarjetas, así que Bueno, he visto la historia todo también de el, todas estas transformaciones. ¿Sí? Y es lo más grande que yo he visto y lo más rápido, y las estadísticas lo dicen, no lo digo yo, pero de lo que va a pasar, a la velocidad que va, el cambio esto va a ser explosivo, está siendo sí. explosivo. ¿Sí? Sobre todo lo rápido. A mí me llama mucho la atención la velocidad, como tú comentabas. Y el otro día reflexionaba y digo, la peor inteligencia artificial es la que hay hoy, ¿no? O sea, cuando hay quien todavía dice, no, pero es que todavía no puede hacer esto. Ok, la que tenemos hoy, que ya hace, bueno, cosas impresionantes, es la peor que va a haber. O sea, mañana, la próxima semana, el próximo año, vamos a ver cosas muy rápido que no nos imaginamos. Y lo que decías de la gente es muy importante. Yo les digo mucho a los líderes, siéntate a platicar con tu equipo y ten esa conversación. Oye, ¿qué te preocupa de la inteligencia artificial? ¿Qué se te ocurre? Dales tu visión. Mira, vamos a automatizar este Excel que comentabas, pero tú te vas a enfocar en estas otras tareas, ¿no? Es esta parte que te decía, donde esas habilidades que al menos hasta ahora son puramente humanas, cómo las potencializas, ¿no? Y por supuesto que cuando me hacen la pregunta de, André, pero sí la inteligencia artificial va a quitar empleos, pues por supuesto que sí. Yo siempre hago la analogía de las máquinas, estas donde pagas el estacionamiento, ¿no? Automatizado, que no tienen nada de inteligencia artificial, y reemplazaron a los que antes te cobraban el estacionamiento de la salida, ¿no? O los cajeros ahora en los supermercados que tú pasas y te cobras, pues tú dime, esta es tecnología, no sé, de hace mínimo 10, 15 años o más, ¿no? No tiene nada de inteligente y claro que reemplazó a los que estaban ahí cobrando antes. Entonces, sin duda va a pasar, pero el gran mensaje es cómo te vas a preparar y ser proactivo para eso, Sí. ¿no? Como líder y como colaborador de cualquier empresa. Sí, escuché algo que me gustó, dice, tú no vas a perder el trabajo con la inteligencia artificial, lo vas a perder con personas que manejan la inteligencia artificial. No solamente, aunque sí vas a perder con inteligencia artificial también, o sea, las dos cosas van a suceder. Sí, Eh, o te quedas sí, atrás y vas a ser reemplazado por un robot que lo va a hacer mejor que tú. Eh, claro, los peajes ya aquí desaparecieron. Lo interesante de esto es lo que tú dices, por ejemplo, de los cajeros de los supermercados. Van desapareciendo de una manera, no es lenta, pero es una transición que pasa ante nuestros ojos y nos claro, vamos acostumbrando, ¿cierto? Habían 2 de 10, 8 humanos, 2 cajeros automáticos. claro, Ya ahora es una persona supervisando 20 cajas, ¿cierto? Y totalmente. solamente en caso de que tengas problemas te ayudan. Eh, Sí, y quizá ahora es la velocidad, porque si te pones a ver, ha pasado siempre en todas estas revoluciones que comentas, ¿no? O sea, desde los que escribían los libros a mano, ¿no? Con la Ujú. tinta y los distribuían. Bueno, pues cuando pasó la imprenta, pues seguramente hubo unos que aprendieron a manejar la imprenta y hubo unos que se tuvieron que dedicar a otra cosa. O sea, esto siempre ha ocurrido. Creo que ahora solamente va a ser a una velocidad distinta. Pero lo que dices es importante. Ya se oye muy trillado, ¿no? No te va a reemplazar la inteligencia artificial, sino alguien que la sabe usar. Y ahí está la clave. Mira, yo en los talleres enseño mucho, les digo, es que este no es un Google avanzado, ¿no? Ujú. Cuando salió el navegador que quieras o la aplicación de chat, pues no había mucho de cómo aprenderlo a usar, ¿verdad? Escribías, ibas probando y ya, ¿no? Pero mucha gente está utilizando la inteligencia artificial hoy. Empezó por una curiosidad, ¿no? Porque en su trabajo o porque escuchó que alguien ya la usaba pero sí puedes obtener un beneficio muy distinto si realmente sabes utilizarla, que eso hoy, sea la que sea la herramienta de tu preferencia, en general se llama saberle pedir a la inteligencia artificial o de forma más sofisticada la Ujú. ingeniería de prompts. Pero es importante y la gente no se está tomando el tiempo de aprenderlo. Y yo les digo en los talleres, fíjate, hace un par de semanas con un grupo directivo de una institución financiera muy importante que ya habían tomado algún pequeño curso sobre inteligencia artificial
y les puse a hacer un ejercicio. A ver, bueno, pues escribe, pídele algo a ChatGPT o a Copilot, tienen las dos herramientas, y les dio un resultado. Y entonces, y tú veías los prompts, ¿no? Y escribían un renglón, ¿no? O unas palabras pidiéndole algo. Les digo, bueno, ahora vamos a aprender a lo largo del taller a hacer esto. Y terminaban impresionados de decir, es muy diferente los resultados que esto me da si yo me doy el tiempo de escribirle una estructura, un detalle, todo eso que tú sabes. Pero hoy la gente no se está tomando el tiempo de aprenderlo. No sé si en 10 años o en menos, ¿verdad? No vas a necesitar hacer los prompts al detalle que hoy. Probablemente eso también va a evolucionar, como las tarjetas perforadas que decías, a los lenguajes de programación modernos o inclusive, ¿no? Los mismos Claude o ChatGPT que pues ya le das el requerimiento y codifican. Seguramente también el tema de los prompts va a cambiar, pero al menos por ahora yo creo que es una competencia fundamental para todos los trabajadores del conocimiento. Sí. La tendencia ha sido, se van especializando, ¿no? Porque puedes tener un Facebook y después sale el LinkedIn, que es un Facebook especializado en negocios, y después vas a tener un LinkedIn especializado ya no en negocios, sino en negocios de un nicho específico. Totalmente. Yo pienso que ya lo hay, ya hay GPTs que son específicamente especializados en salud, por ejemplo, y ya está enriquecido el conocimiento con base en eso. Y después vendrán las orquestas de agentes, donde ya tienes un equipo como si tuvieras una red de médicos a tu disposición, Claro. y tienes un médico general y solo hablas con el general y él le habla a los especialistas y te dan un resultado en segundos. Sí. Lo que vamos a ver es impresionante. Yo quiero larga vida a ver hasta dónde llega esto. Sí, y en esto de los agentes que decías, yo hablo con los líderes, hay para los líderes también un reto, porque pues vas a tener equipos donde una parte sean personas y otra parte sean estos agentes. No nos imaginemos el robot, ¿no? Futurista necesariamente, pero un agente, pues siempre... ¿Y cómo va a ser el accountability de esto, no? Si se equivoca el agente, ¿quién va a ser el responsable, no? O si la persona que utiliza la inteligencia artificial no llega a su resultado, pues ¿cómo vas a medir eso? Entonces vienen también retos muy importantes, no digamos en el tema de seguridad de la información, privacidad, ¿no? En muchas empresas he ido a dar estos talleres que te cuento, pues es el gran tema, pero llegas a empresas donde cada quien usa una herramienta diferente, versiones gratuitas en muchos casos, y están subiendo información de la compañía. Sí. Suben los estados financieros y suben documentos personales con números de, qué sé yo, de identificación. Ahí hay un aprendizaje muy grande también. Y de todo esto yo pienso que a nosotros nos ven muchos empresarios también, personas, dueños de pequeños negocios, de grandes negocios, líderes de todos los tamaños. Pienso que tenemos un mensaje ahí también y les comparto una experiencia. Nosotros en este proceso de apoyar a las empresas a internacionalizarse, sobre todo empresas latinoamericanas que vienen a los Estados Unidos, el idioma siempre ha sido una barrera, y no es que, no necesariamente la comunicación, porque tenemos personas, líderes que hablan bien en inglés, pero una cosa es hablarlo y comunicarse y otra cosa es escribir, por ejemplo, un folleto, un panfleto, un tríptico, algo que vas a entregar en una feria o a publicar en tu website. Ahí no hay chance de error, ¿cierto? Entonces, cuando hacíamos un white paper, por ejemplo, un documento técnico que iba a ir a unos ejecutivos, nos podía costar $2,000, nos cobraba un experto por hacernos un white paper. Un traductor, sí. Traductor que tuviera el inglés nativo, directo. Especializado además, ¿no? Sin errores de ninguna clase, porque un error lo vas a multiplicar por las veces que vas a distribuir el PDF o el documento, en fin. Correcto. Y eso era lo que había que pagar. Hoy en día, haciendo las preguntas correctas y con una supervisión y con una persona que sepa, igual el conocimiento está ahí, pero puede ser de ese líder hispano, ¿no? De habla hispana. Claro. Puedes tener una gran certeza, casi una certeza de que puedes hacer un documento muy cercano y no tienes que gastarte los $2,000. Lo que
nos acerca, derriba algunas barreras de entrada para esos empresarios pequeños que no lo podían hacer por no tener los $2,000 para esto o para lo otro, para poder responder a veces una comunicación, un email o una carta, ¿no? Sí, Entonces, totalmente, o hacer diseños, ¿no? Que te tomaba muchísimo tiempo enviar a un despacho de diseño y idas y vueltas para un diseño que hoy, bueno, hay herramientas, ¿no? Que también si le sabes pedir bien, dar el contexto, lo pueden hacer pues por una fracción del costo. Pero dijiste algo súper importante que es al final, al menos todavía, yo creo que esto va a ser siempre, el humano es el que tiene que dar esa última revisión, ¿no? Yo siempre digo, la inteligencia artificial es tu copiloto, pero tú eres el piloto. Si se estrella el avión, tú eras el piloto, ¿no? Y eso es bien importante pues ves la otra parte, ¿no? Trabajos hechos, pues literal de copy-paste, ¿no? De lo que dio la inteligencia artificial, y yo cuento de un caso desafortunado que ocurrió aquí en el país, donde una persona importante da un discurso y al final lee inclusive lo que te dice ChatGPT de ¿quieres que ahora te genere un resumen? No, incluso lee eso. Entonces, ahí está ese extremo en donde siempre, por eso te hablaba del líder o el ser humano aumentado, él es el que debe de dar ese último revisión y no dejar de escuchar tu intuición, tu experiencia. Eso que de repente tú dices, no, creo que por ahí no va, ¿no? Pero ahora el reto es, pero ChatGPT me dice que sí, que ese es el plan, pero ahí es donde tú debes de decir, o no le di el contexto suficiente, o, ¿sabes qué? No, mi experiencia, ¿no? Mis horas de vuelo me dicen que hay que irnos para allá y eso es súper importante. y ese gut feeling todavía, escuchar, llámelo como quieras, a tu conciencia, a ese Sí, sí, sentimiento, ese instinto, eh, exacto. muchas veces. Bueno, eso es parte del aprendizaje y ahí es donde irán mejorando también en todos estos motores de inteligencia artificial. Yo me acuerdo que estaba preparando una conferencia y quería citar el porcentaje de fracaso de las startups en su primer año y cosas por el estilo. Eh, Normalmente lo hubiera buscado en Google y me hubiera empezado y me hubiera gastado tiempo haciéndolo y todo esto. Claro. Le voy a ChatGPT y le hago la pregunta y me responde 74.6%. Estaba comenzando, reconozco, pero aún así he aprendido y escuché de las alucinaciones, ¿no? Y entonces, Claro, como quien dice, ellas inventan. A veces si le pregunté que me diera la fuente para poder citar la fuente claro. donde se hablaba de ese porcentaje. Y muy descaradamente me contesta, no, la verdad es que yo eso me lo inventé, era simplemente un placeholder, como un sitio para darte un ejemplo y colocar cualquier valor. Y yo, wow, ese día aprendí definitivamente cada cosa que le pregunto, tenemos que validar su Sí, certeza. validar la ¿No? fuente, Sí. eso es súper importante y déjame darte otro tip si me permites. Yo a veces es bueno preguntarle, ¿qué tan seguro estás de la respuesta que me acabas de dar? Y entonces hay veces que te contesta 10% de certeza. O sea, ¿cuánta certeza tienes de que esto que me dijiste es correcto? Más las fuentes. No solo pedirle la fuente de información, sino quizá desde antes decirle recurre a fuentes confiables de universidades, puedes ponerle pues, según el Correcto. sector de la empresa, ¿no? Fuentes certificadas, y entonces puedes guiarlo porque finalmente, como dices, pues las alucinaciones no es otra cosa más que esta cosa está hecha para contestarte siempre, ¿no? Hoy en día las últimas versiones, pues bueno, vienen un poco mejoradas en eso, entonces sí te pueden llegar a decir, esto no te lo puedo responder, pero siempre es mejor validar. Yo a veces cuando es algún dato muy relevante, abro otra herramienta de inteligencia artificial y le pongo lo mismo, y hay veces que hay diferencias abismales y hay veces que son bastante consistentes. Es interesante. Bueno, y esto estás ayudando también a esa transición, ¿no? Porque es bien importante. Creo que los líderes lo necesitamos. No podemos estar ajenos a esto, o como tú decías, delegarlo todavía menos, de como que esto no es conmigo, ¿no? Porque Claro.
definitivamente estamos firmando una sentencia de muerte. Yo viví la transición de la contabilidad sistematizada. En los años finales de los 80 tuvo que ser y comienzo de los 90, con consultoría de contabilidad. Era lo primero que se sistematizaba en las empresas, pasando todavía en los disquetes y las impresoras. Sí, Y me claro. acuerdo de las personas que venían con los libros estos gigantes y el libro de diario y el libro de bancos y venían a las reuniones con estos libros gigantescos y de pronto tenían que pasar a usar el computador. Y venía lo mismo que estamos viviendo hoy, era vas a perder el trabajo, ¿cierto? Ese libro Sí, mayor o que me llevas tardo ahí. más en la computadora que como yo lo hacía antes con mi sumadora, ¿no? Toda esa Y resistencia. nada, nunca lo van, unos que decían que nunca lo iba a reemplazar, otros, y que perdieron el trabajo. Claro, el que no aprendió a usar el software, el computador lo perdió el trabajo, porque Claro, ¿quién iba a seguir haciendo estos libros, no? Los claro. auditores que eran mayores, que eran personas mayores, que podría ser como en este caso, los revisores fiscales, por ejemplo, eh, adaptaron y se dieron cuenta de que tenían que, y si no lo tenían que hacer ellos mismos, por lo menos sabían que era una herramienta que tenían con la que contar y adaptarse a interpretar los resultados del computador. Así que es muy parecido la analogía con lo que vivimos hoy en día, pero esto es a una velocidad increíble, ¿no? Sí, y algo que esta parte de yo le llamo la adaptabilidad radical, la trabajo también mucho con los líderes porque pues es un reto adaptar, no solo hoy adaptarte a esta tecnología, sino mantenerte en un mundo que ya no va a dejar de cambiar, ¿no? O sea, ahorita puedes decir, aprende estas herramientas de inteligencia artificial, pero ¿qué vas a tener que aprender en 2 o en 3 años? No sé. Te cuento una anécdota, escribí un artículo sobre esto. Mi hija de 2 años pues, acaba de entrar a la escuela y el día que la llevé iba pensando, ¿qué carrera irá a estudiar? ¿Qué materias va a tener? ¿Qué va a tener que aprender? ¿No? A mí, pues en ciertas materias, pues ya sabes, te pueden ayudar tus papás, de, oh, mira, hazlo así. Yo decía, ¿qué competencias voy a tener que aprender yo para poderle guiar en sus estudios, ¿no? Entonces, eso es muy importante para todas las generaciones, esta capacidad de mantenerte adaptándote y aprendiendo, porque antes era la gestión del cambio, ¿no? Seguro lo viviste, bueno, muchos proyectos y había el change management, ¿no? Y era un momento donde el proyecto iniciaba y había resistencia y después, bueno, acababa estabilizándose. Y yo digo hoy, más bien hay que aprender a vivir en el cambio. O sea, no hay que hacer gestión del cambio, hay que aprender a vivir en él. Y eso requiere muchas cosas de trabajo que empiezan en el líder, pero que también llegan a toda la gente. Bueno, no, de verdad que hemos disfrutado mucho esta conversación aquí con Andrés Soto desde Ciudad de México en el día de hoy. Vamos a hacer un corte muy breve, muy breve, porque vamos a cerrar ya con comentarios finales para despedir la transmisión de hoy. Así que no se vayan, ya regresamos enseguida. Bueno, regresamos a Top Latin Minds. Aquí estamos en un programa muy especial con Andrés Soto. Estamos en una sesión de coaching ejecutivo aquí también, porque estamos aprendiendo mucho de técnicas y de la experiencia de Andrés, que pues que nos ha atendido esta invitación, nos ha abierto las puertas de su experiencia. Y con él estamos compartiendo hoy desde Ciudad de México, donde nos cuenta cómo es esto del coaching, cómo llegó a él, cómo le ha servido en su vida, cómo descubrió la necesidad también de una nueva
meta en su vida a través de mirarse hacia adentro y descubrir lo que es el coaching y aplicarlo, estudiarlo, en fin. Entonces, por eso, André, te agradecemos. Y yo sé que hay unos temas, y aquí podríamos estar hablando de muchos temas porque esto es bastante extenso, pero hay algo que siempre nos preguntan y que siempre lo vemos como es un factor denominador que no respeta edades, no respeta credos, no respeta en culturas. Y muchas personas que están frenadas por el miedo. Entonces, es un tema, creo, obligatorio de preguntarte, porque yo creo que te habrás encontrado con muchos líderes, inclusive, que han llegado a esa situación de liderazgo, pero muchas veces los maneja el miedo. ¿Has tenido experiencia con esto? ¿Qué nos puedes contar? A ver cómo resuena también en las personas que nos están escuchando. Sí, totalmente. Mira, lo primero es aceptar que el miedo es totalmente normal, ¿no? Mucho, sobre todo en las culturas latinas o occidentales, crecimos con esta idea de, no, el que es valiente es el que no tiene miedo, ¿no? Y en la metodología del alto rendimiento enseñamos que el que es valiente es el que, a pesar de sentir miedo, toma acción, ¿no? Entonces, el miedo es natural. Y me gusta mucho esta frase que dice que tu mejor vida o la mejor versión de tu empresa está después del miedo, ¿no? Entonces, el miedo tienes que saberlo trabajar y verlo como algo normal. Algunas de las cosas que enseñamos muy breve para que se lleven algunos tips. Número uno es, si tú tienes un miedo, sentarte y decir, a ver, ¿a qué le tengo miedo? Y lo puedes escribir. Eso lo pone a veces en dimensión, ¿no? Porque luego solo decimos, tengo miedo. ¿Y de qué? ¿No? Específicamente, ¿a qué le tienes miedo? A perder mi trabajo. Okay, escríbelo, ¿no? Tiene cierto poder el que tú lo escribas. Y después que hay una técnica muy sencilla que dice, bueno, ¿qué tan probable es que suceda? Ponerlo en perspectiva. Bueno, realmente si hoy mi empresa va creciendo, voy haciendo las cosas bien, estoy en un buen mercado, híjole, la probabilidad de que quiebre mañana, pues es baja. Hoy nadie puede estar seguro, pero a lo mejor puedes decir, pues creo que es un 20%, no un 90%. Lo pones en perspectiva. Después dices, bueno, ¿qué voy a hacer para que no suceda? ¿No? Y a cualquier miedo, cuando tú dices, ¿qué voy a hacer para que no suceda? Y le pones una acción, eso naturalmente lo normaliza, ¿no? Okay, para que mi empresa no quiebre, entonces voy a cuidar mucho las finanzas, voy a seguir trabajando en mi diferenciador, etcétera, etcétera. Y la otra que a mí me encanta preguntar en las sesiones de coaching es, ok, imagínate que ocurre y hoy es el día que quebró tu empresa. ¿Qué harías? Y entonces mucha gente dice, pues, empezaría otra empresa o buscaría un empleo, ¿no? Y entonces no es minimizar el miedo desde el punto de vista despectivo, pero es ponerlo en perspectiva y ponerle acciones. Esa es una. Y la otra es que estamos muy acostumbrados a pensar ¿y qué tal si no? ¿Qué tal si hago esta inversión y no resulta? ¿Qué tal si lanzo esta unidad de negocio y nadie me compra? ¿No? Entonces, yo algo que invito a toda la audiencia es que en esos qué tal si no, escribas también y qué tal si sí. Porque estamos, por los medios y por muchas cosas, nuestro cerebro le llama más la atención lo negativo. Entonces, cuando yo pongo a mis coaches a escribir, ¿y qué tal si sí? La cantidad de cosas que escriben es mayor y le digo, ahora ponlo en la balanza. O sea, tú estás dejando de hacer esto, de intentar esto. ¿Por qué tal si esto? Y si sí pasa, todo esto va a salir bien en tu empresa, en tu vida, en tus finanzas. Entonces te estás deteniendo por esto cuando de este lado tienes esto, ¿no? Entonces son algunas recomendaciones, pero el hábito de la valentía hoy es súper importante, que reitero, no es la ausencia del miedo, es como a pesar de que siento miedo, me muevo y tomo acción. Yo siempre digo esta frase, me encanta decirla, el primer paso muchas veces no te lleva a donde quieres, pero te saca de donde estás, ¿no? Y eso es un gran tip que a mí me ha servido muchísimo en, por supuesto, muchas situaciones de miedo, claro. Y que mucho está en ese primer paso, ¿cierto? Es como que yo sé lo que tengo que hacer, pero no doy ese primer paso, que si lo doy,
Y después yo le tengo mucho miedo al segundo también. A ese segundo paso, ese es más importante, porque di el primero y me rendí también. Entonces, pero sí, hay que arrancar, es cuestión de arrancar y después mantener el momento, ¿no? Pero no, muy valioso y lo aplico. Pensaba en las empresas que nosotros trabajamos en la consultoría de internacionalización, por ejemplo, y tienen miedo a lo desconocido, pero tienen la solución. Pueden hablar con consultores como Apalanca, por ejemplo, pueden hablar con empresas o organizaciones de fomento de exportaciones, pueden trabajar con tantas formas de eliminar eso desconocido. Pero eso que tú dices, ¿y qué pasa si consigo clientes en Estados Unidos? ¿Qué pasa si empiezo a facturar en dólares? ¿Qué pasa si entro al mercado más apetecido del mundo? ¿Qué pasa si me consolido? O sea, pensemos en eso, ¿cierto? Y la otra es que el peor caso es qué pasa si no sale, pero aprendí algo. Y a lo mejor entonces voy al mercado de Estados Unidos, pero con una idea que ya le hice algunos ajustes y me va mejor que con mi idea inicial, ¿no? O sea, siempre al final es lo peor que te puede pasar es no intentarlo, ¿no? Y bueno, si pasó, pues sí, hay negocios que no funcionan, hay estrategias que no funcionan, pero la idea es decir, bueno, ¿qué de esto aprendí? Y muchas de estas empresas de cualquier tamaño que son exitosas, todos los dispositivos que usamos, no es la versión 1, ¿verdad? O sea, vienen, entonces yo siempre digo, bueno, ¿cuál es tu siguiente versión? ¿No? ¿Cuál es tu siguiente nivel? Excelente. Bueno, de verdad que yo he disfrutado mucho esta conversación contigo, Andrés. Espero que las personas que están aquí, que nos observan, lo hayan disfrutado también y que hayan sacado su aprendizaje. Yo me llevo varias tareas y el placer de compartir contigo, una persona que está apoyando a los empresarios. De esta forma hacemos patria, ¿cierto? Hacemos el apoyo a todas las personas que necesitan. Bueno, vamos a dejar tu información para esto también. Y que nos dejaras con una claridad pronto aterrizar un poco cómo es esto del coaching, los servicios que prestas y cómo te podemos contactar. Lo vamos a dejar aquí en un QR y la información que aparece aquí abajo. Pero cuéntanos para dejarnos aterrizados cómo son los servicios que tú prestas y cómo podemos, digamos, las distintas modalidades de esto. Sí, muchísimas gracias. Pues mira, básicamente el coaching, ahí está el coaching en alto rendimiento, basado en la metodología que he venido platicando, que son fases de 12 sesiones, ¿no? Ahí están, 5 fases de 12 sesiones, periodicidad semanal o quincenal. Entonces es un acompañamiento que dura de 3 a 6 meses. De repente, algunas empresas importantes, escuelas de negocios incluso, nos han pedido procesos de coaching a la medida, ¿no? En donde quieren trabajar específicamente ciertas cosas, y entonces también está el coaching a la medida. La otra son los talleres. A mí me encanta aprender y compartir, enseñar. Entonces yo doy muchos talleres de productividad, todo este tema del time management, todo el tema del liderazgo aumentado, la inteligencia artificial aplicada. Y en el equipo tenemos personas que muchísimas tienen mucho conocimiento de manejo del cambio, inteligencia emocional y muchos temas. Y el último, pues son conferencias, ¿no? Sobre temas desde mi historia hasta todo este tema de ahora el liderazgo y la inteligencia artificial. Tengo una conferencia que se llama Redefine tu productividad. Y bueno, esas son algunas formas. Y la otra es, ya compartiremos acá la información. Tengo un newsletter en LinkedIn que se llama Líderes al Día, con el IA de inteligencia artificial. YouTube son las 2 plataformas donde estoy más activo. Artículos, videos, sobre todo lo que platicamos hoy. Excelente, bueno, muchísimas gracias nuevamente y bueno, aquí estamos a tus órdenes también, Andrés, en lo que podamos colaborar. Espero que podamos hacer trabajo colaborativo también. Te tendremos en cuenta para nuestras conferencias y poder contar contigo es un lujo. Muchos éxitos y muchas gracias, Andrés. No, muchísimas gracias a ti, a todo el equipo que está siempre detrás haciendo que esto funcione, y a toda la audiencia de Top Latin Minds. Pues me hace una gran iniciativa, y bueno, también me va a encantar en lo que yo pueda apoyarte y apoyar a toda la comunidad. Muchísimas gracias. Bueno, y a todos.
Y a todos ustedes, muchas gracias. De verdad, un saludo y no olviden suscribirse para que no se pierdan información tan valiosa como la que Andrés nos ha compartido hoy. Suscríbanse a Top Latin Minds y nos veremos en un próximo capítulo. Hasta pronto.